try to get him off the bed and onto the floor right now, okay? And I'll work with you, okay? Oh, God, I'm trying to get Now listen to me, okay? I want you to put your ear next to his mouth and see if you can feel it or hear any breathing, or if you can see his chest rise, do that now. He's not breathing. Esta llamada al número de emergencias fue hecha por Christine Rossum, alarmada tras darse cuenta de que su joven esposo, quien apenas iba a cumplir 27 años, estaba sin vida en su cama. El matrimonio aparentemente era perfecto. En la casa todo estaba en orden y el cuerpo no presentaba señales de violencia. Aún así, daba la impresión de que algo no calzaba, y cuando los detectives indagaron, encontraron un laberinto de secretos. Te invitamos a conocer esta trama de mentiras y traiciones, quedándote con nosotros hasta el final del video. El caso de Gregory de Villers. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Gregory de Villers nació el 12 de noviembre de 1973 en Illinois y fue el primero de los hijos de Marie e Yves Tremollet de Villers, 2 ciudadanos franceses que se instalaron en Estados Unidos, donde Yves era un conocido cirujano plástico. Los esposos tuvieron 2 hijos más, a quienes llamaron Bertrand y Jérôme. Los 3 hermanos crecieron siendo inseparables e incluso cuando llegó el momento de estudiar en la universidad y dejar el hogar familiar, los 3 compartían un departamento en California, junto con otro amigo. Un día cualquiera de 1995, la línea de vida de Gregory se cruzó con la de una hermosa chica llamada Christine Margaret Rossum, una joven cuyo pasado estaba marcado por profundas luchas personales. Christine, nacida el 25 de octubre de 1976 en Memphis, Tennessee, provenía de una familia académica donde era la mayor de 3 hermanos. Su padre, Ralph Rossum, era un profesor destacado que incluso fue asesor del presidente estadounidense Ronald Reagan, por sus amplios conocimientos en filosofía política y constitucionalismo estadounidense, mientras que su madre, Constance, trabajaba en la Universidad Azusa Pacific. La familia se mudaba frecuentemente debido a los trabajos de su padre, por lo que vivió en diferentes lugares como California y Virginia. Fue en este último sitio en donde su salud mental y física comenzaron a decaer. En 1991, tras el nombramiento de su padre como presidente de la Universidad Hampden-Sydney, Christine ingresó a una prestigiosa escuela secundaria femenina. Durante su estancia allí, comenzó a experimentar con todo lo que estaba prohibido a menores de edad, iniciando con el consumo de cigarrillos, luego alcohol y seguidamente marihuana, aunque esta última no tuvo gran impacto en su vida. El verdadero problema comenzó un año después, en 1992, cuando a los 17 años probó por primera vez la metanfetamina. Este fue el inicio de una batalla contra su adicción, que se extendió durante años y que desencadenó problemas familiares, pues según las reseñas, la jovencita les robaba dinero y pertenencias a sus padres para poder pagar las sustancias. A pesar de sus dificultades, Christine decidió retomar el control sobre su vida, por lo que en 1994 regresó a California. Se inscribió a tiempo parcial en la universidad, y aunque inicialmente parecía que estaba encaminada, una recaída poco tiempo después la llevó a abandonar sus estudios. Fue en este momento crucial cuando el destino puso en su vida a Gregory,
quien desde el inicio se dispuso a ayudarla. Algunas versiones sobre el romance de los jovencitos indican que él la llevó al departamento que compartía con sus hermanos y su amigo, quienes le advirtieron que esa no era la chica para él, porque a legua se notaba que era adicta. Sin embargo, Gregory creía en las segundas oportunidades y con su apoyo, Christine se recuperó. Así, la relación se consolidó rápidamente. Christine tomó la decisión de volver a empezar sus estudios universitarios, ingresando a la Universidad Estatal de San Diego, donde logró graduarse con honores en 1998. Al año siguiente, Gregory y Christine contrajeron matrimonio, y juntos iniciaron una nueva etapa llena de esperanza. Las cosas parecían ir bien para los recién casados. Luego de recibir su título, Christine consiguió trabajo como toxitóloga en la oficina del médico forense del condado de San Diego, aparentemente gracias a los contactos de sus padres, según indicaron algunos medios. Por su parte, la ocupación de Gregory varía según las reseñas. Mientras algunas indican que se estaba labrando una exitosa carrera como alto ejecutivo en la industria biotecnológica, otras versiones señalan que trabajaba en una empresa relacionada con servicios de asistencia legal. En lo que sí coinciden los medios es en indicar que su habilidad y dedicación lo llevaron a ganar gran reconocimiento. Todo apuntaba a que sus vidas serían felices y estables. El primer año de matrimonio de los jóvenes pareció transcurrir entre nubes, y en el segundo había un poco menos de euforia, pero aparentemente iba bien. Gregory se mostraba feliz y estaba lleno de planes, que incluían fines de semana con su esposa en Las Vegas, así como salidas solo de hombres para ir a pescar con sus amigos. Y también tenía un sueño del que hablaba únicamente con sus más íntimos: formar una familia. Christine, por su parte, no tenía en mente convertirse en madre, pues estaba pasando por un momento en el cual cuestionaba cuál era el rumbo que quería darle a su vida. Cuando comenzó el mes de noviembre del año 2000, los allegados a Gregory comenzaron la cuenta regresiva, pues el 12 de ese mes el joven cumpliría 27 años y pensaban celebrarlo de una forma que fuera inolvidable. Desgraciadamente, este no fue el caso. El 6 de noviembre del año 2000, poco después de las 9:15 de la noche, el 911 recibió una frenética llamada proveniente del domicilio de la pareja. Christine había llegado a la casa y quedó en shock al encontrar a Gregory inconsciente. One emergency. Yes, my husband is not breathing. Okay, is he there with you at 8150, apartment 204? Yes, he is. He's in bed. He's cold. Al otro lado de la línea, los operadores le indicaron que ubicara el cuerpo de su esposo en el suelo y comenzara la reanimación cardiopulmonar, mientras esperaban la llegada de los paramédicos. Sin embargo, cuando el equipo de emergencia arribó al apartamento de la pareja, encontraron al hombre sobre la cama, rodeado de pétalos de rosas rojas e inconsciente. A pesar de su rápido traslado a un hospital cercano, fue declarado muerto al llegar al centro de salud. Christine, visiblemente alterada, mencionó a una de las enfermeras que su esposo podría haber sufrido una sobredosis de oxicodona, un analgésico opioide muy potente. Poco después, las autoridades tuvieron una conversación con la mujer, quien hizo un repaso detallado de lo que había ocurrido aquel día, comenzando a las 7 de la mañana, cuando llamó al trabajo de Gregory para informarles que él no podría ir porque se encontraba enfermo. Según ella, su esposo no lograba salir del letargo, y aunque eso la preocupó inmensamente, Christine decidió entonces ir a trabajar, dejando al hombre descansando en casa. Durante esa mañana, algunos de sus compañeros la vieron llorar en el laboratorio, algo que les pareció particularmente extraño. Cerca del mediodía regresó a su casa. Después de esa visita, volvió a salir del apartamento, regresando unos 40 minutos después con algunas compras y el almuerzo para Gregory. Durante la conversación que mantuvieron al mediodía, Christine le preguntó por qué estaba tan somnoliento, a lo que él respondió que había consumido parte de su oxicodona y clonazepam,
medicamentos que en su momento le habían sido recetados a ella para superar su adicción a la metanfetamina. Sin embargo, existen versiones contradictorias en los medios, ya que algunos informan que la mujer dijo a las autoridades que Gregory había tomado una fuerte medicación para el resfriado, lo que explicaría su extraño comportamiento esa mañana. Tras hablar con su esposo, volvió a su trabajo alrededor de las 2:30. Durante el transcurso de la tarde, regresó a su apartamento en 2 ocasiones antes de volver definitivamente a casa a las 8 de la noche. Según su testimonio, notó que Gregory seguía en la cama, lo besó en la frente pensando que estaba dormido y fue a darse un largo baño. Cuando salió de la ducha, finalmente se percató de que la piel de su esposo estaba fría y que no respiraba. Fue entonces cuando llamó al 911. Desde el principio, Christine aseguró a las autoridades que se había quitado la vida, tal como lo había insinuado en el hospital al mencionar la posibilidad de una sobredosis. Sin embargo, la familia de Gregory, en especial su hermano Jerome, no creyó en esa versión. Jerome aseguró que el joven no tenía ese tipo de tendencias y estaba convencido de que algo más había ocurrido, ya que jamás lo había visto consumir drogas. Con esa sospecha en mente, el hombre decidió ir al apartamento esa misma noche en busca de alguna pista que aclarara lo sucedido. Al llegar, encontró el lugar en perfecto estado. Los pétalos de rosa seguían esparcidos por el suelo y la cama, y todo parecía estar en orden, sin signos de lucha. A simple vista, no había nada que indicara que algo fuera de lo común había ocurrido, lo que reforzaba la idea inicial de que se trataba de un acto en contra de sí mismo. De hecho, la policía de San Diego, al no encontrar indicios evidentes de que se hubiera cometido un crimen, se mostró reacia a abrir una investigación formal. Sin embargo, la percepción de Jerome cambió al salir del departamento. Mientras estaba por marcharse, Christine estaba entrando en compañía de un hombre, a quien presentó como Michael Robertson, un compañero de trabajo de la oficina del médico forense. La presencia de este individuo en un momento tan delicado resultó extraña para Jerome, lo que avivó aún más sus sospechas. Como procedimiento rutinario, Christine fue entrevistada nuevamente al día siguiente. Durante su conversación con las autoridades, los oficiales le preguntaron si Gregory tenía algún motivo para quitarse la vida. La viuda entonces mencionó que su matrimonio estaba pasando por momentos difíciles, debido a que su esposo había descubierto que ella mantenía una relación extramatrimonial, aunque no proporcionó la identidad del hombre. Según ella, esto había dejado a Gregory profundamente afectado, lo que podría haber llevado a tomar la drástica decisión. Este testimonio fue el que le dio otra perspectiva al caso. Los oficiales pensaron que su explicación parecía una respuesta conveniente para justificar lo ocurrido, y no una respuesta sincera. Por este motivo, aunque inicialmente dudaban de si valía la pena investigar más a fondo, decidieron abrir una carpeta para el caso. El análisis forense inicial parecía respaldar el testimonio de la mujer, ya que se encontraron grandes concentraciones de oxicodona y clonazepam en su sangre, las drogas que Gregory presuntamente había consumido para acabar con su vida. No obstante, el rumbo del caso tomó un giro inesperado gracias a la intuición y determinación de Jerome, quien confrontó a Christine mientras grababa secretamente su conversación. Dicho audio fue entregado después a la policía y se convirtió en una de las piezas más importantes de evidencia. Durante el intercambio de palabras, Christine admitió que mantenía una relación secreta con Michael, quien no era un simple colega de trabajo, sino su jefe. Este descubrimiento no solo revelaba la infidelidad, sino que tenía implicaciones mucho más serias, ya que la autopsia de Gregory había sido realizada por el amante de su esposa. Ante esta revelación, la propia oficina del forense decidió contratar los servicios de un experto externo y los investigadores estuvieron de acuerdo en la necesidad de realizar una nueva autopsia. A partir de ese entonces, la investigación empezó a tomar un rumbo más oscuro, apuntando hacia una escena montada
para confundir a la policía. A medida que los oficiales fueron conversando con las personas del entorno de la pareja, empezaron a salir a la luz testimonios inquietantes. Algunos compañeros de trabajo que estuvieron presentes durante el primer análisis del cadáver recordaron haber visto a Christine y Michael besarse mientras el cuerpo de Gregory yacía en una camilla junto a ellos. Una escena de por sí impactante que no hizo más que aumentar las sospechas sobre su implicación en la defunción del joven. La espera de los resultados de la nueva autopsia se les hizo eterna a los allegados a Gregory, y cuando llegó el nuevo informe, las revelaciones fueron alarmantes. Por ejemplo, se determinó que había fallecido al menos una hora antes de que la ambulancia llegara. Adicionalmente, se encontraron signos de bronconeumonía, una condición que suele afectar a personas en estado de coma o muy sedadas, por lo que probablemente había estado inconsciente entre 6 y 12 horas antes de fallecer. Lo más grave fue el descubrimiento de que, además de la oxicodona y el clonazepam, el cuerpo registraba una alta dosis de fentanilo, un opioide extremadamente potente con una capacidad analgésica 100 veces superior a la de la morfina. Esto hizo que las sospechas de un crimen se consolidaran, ya que no era una sustancia de fácil acceso o uso común, y Christine, siendo toxicóloga, tenía un conocimiento profundo de estos compuestos. Además, las acciones de la mujer después de la defunción de Gregory solo contribuyeron a generar más sospechas, pues mostró tanta urgencia por incinerar el cuerpo que los investigadores llegaron a la conclusión de que quería destruir la evidencia. Por orden judicial, se llevó a cabo una auditoría en el laboratorio donde trabajaba Christine y se descubrió que faltaban 15 parches de fentanilo y 10 miligramos de la versión inyectable de la misma sustancia. También se detectaron cantidades faltantes de oxicodona, clonazepam y metanfetamina. Las piezas comenzaban a encajar, revelando un crimen que, de no haber sido por la persistencia de Jerome y las nuevas pruebas forenses, podría haber pasado inadvertido. Para fortalecer aún más el caso, las autoridades emitieron una orden judicial que permitió el registro de la computadora de la mujer. Allí encontraron numerosas búsquedas relacionadas con el consumo y los efectos de las drogas encontradas en el organismo de Gregory. Además, los investigadores descubrieron en su correo electrónico pruebas de que tanto ella como Michael habían asistido a una conferencia médica en la que se discutió específicamente el uso del fentanilo. Finalmente, el 25 de junio de 2001, poco más de 7 meses después de la defunción de Gregory, Christine fue arrestada y acusada de asesinato. Sus padres, en un intento desesperado por ayudarla, hipotecaron su casa para reunir más de $1 millón necesarios para pagar la fianza, lo que le permitió esperar su juicio en libertad condicional. Charges are just not true. I did not harm my husband in any way. Mientras tanto, Michael, quien no había sido formalmente acusado en el caso, había regresado a Australia, de donde era oriundo. Tras la revelación de su romance con Christine, había sido despedido de su trabajo en la oficina del médico forense de San Diego, dejando aún más preguntas en torno a su papel en la defunción de Gregory. El juicio de Christine comenzó en octubre de 2002 y estuvo desde el comienzo rodeado de atención mediática y especulaciones. La fiscalía presentó un caso sólido, argumentando que la mujer acabó con la vida de su esposo para evitar que él expusiera su relación extramarital con Michael, así como su recaída en el consumo de metanfetaminas, las cuales robaba del laboratorio. Según los fiscales, Christine había intentado recrear una escena inspirada en su película favorita, Belleza Americana, que mostraba una fantasía adornada con pétalos de rosas rojas, lo que explicaría la presencia de las flores en la cama. Durante el juicio, interrogaron con dureza a la acusada, haciendo énfasis en las inconsistencias de su historia y subrayando su historial de mentiras, incluidas aquellas relacionadas con su adicción. Adicionalmente, destacaron que la sustancia que había causado el fallecimiento de Gregory era el veneno perfecto, ya que era extremadamente difícil de detectar.
los expertos médicos convocados para el caso refutaron la hipótesis de que el esposo de la mujer hubiera tomado la decisión consciente de quitarse la vida, ya que la cantidad de fentanilo en su sistema era tan elevada que habría sido imposible que Gregory estuviera consciente, y mucho menos que fuera capaz de organizar una escena como la que se encontró. Además, sugirieron que la droga debió haber sido administrada en varias ocasiones antes de que su corazón se detuviera, ya que había estado inconsciente durante horas. El testimonio de los paramédicos que acudieron al lugar fue igualmente revelador. Según ellos, no encontraron en el cuerpo ningún indicativo de que Christine le hubiera realizado una reanimación cardiopulmonar efectiva, tal y como le indicaron los operadores del 911. Otra evidencia fundamental, cuya existencia se había mantenido en reserva y que solo fue expuesta durante el proceso judicial, fue el recibo de compra de la Rosa Roja, que estaba a nombre de Christine y tenía la fecha del día de los hechos. Esto echó por tierra la versión de Christine, quien durante sus interrogatorios aseguró que la flor era parte de un ramo que le regaló Gregory 2 semanas antes, cuando aún no sabía que ella tenía un amorío con Michael, y que probablemente usó los pétalos como un símbolo de la extinción del amor de ellos como pareja. La fiscalía también presentó pruebas de que Christine había hecho varias llamadas a su amante en las horas previas a la defunción de Gregory, lo que desmoronó aún más su coartada. Finalmente, tras poco más de un mes de escuchar a testigos y analizar evidencias, y luego de 8 horas de deliberaciones, el 12 de noviembre de 2002, el jurado, compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, encontró a Christine culpable de asesinato en primer grado, con circunstancias especiales debido al uso de veneno. La mujer rompió en llanto cuando se anunció el veredicto. La sala permaneció en silencio mientras ella miraba desesperada a sus padres. Un mes después, el 12 de diciembre, Christine Rossum fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y se le impuso una multa de $10,000 por quitarle la vida a su esposo Gregory de Villers. Fue trasladada de inmediato a una prisión de mujeres en California. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En los años posteriores a la condena de Christine, el caso continuó generando repercusiones legales y judiciales. En 2006, la familia de Gregory presentó una demanda por homicidio culposo tanto contra Christine como contra el condado de San Diego. Un jurado ordenó a la toxicóloga pagar más de $100 millones en daños punitivos, mientras que al condado se le impuso una multa de $1,5 millones por no supervisar adecuadamente a los empleados de la oficina del médico forense. Originalmente, la familia había solicitado $50 millones, pero los jurados estimaron que Christine podía haber ganado alrededor de $60 millones si hubiera vendido los derechos de su historia, lo que justificaba una compensación mayor. Aunque era improbable que la familia de Villers recibiera tal cantidad, el abogado que los representaba aseguró que el objetivo principal era evitar que la mujer se beneficiara económicamente de su crimen. Luego, en 2010, a petición de Christine, un panel del Tribunal de Apelaciones determinó que los abogados defensores habían cometido un error al no refutar la afirmación de la Fiscalía de que Gregory había sido intoxicado con fentanilo. El tribunal consideró que la defensa debió haber realizado sus propias pruebas toxicológicas para confirmar la veracidad de las afirmaciones, lo que llevó al tribunal a ordenar una audiencia en la Corte Federal. No obstante, en septiembre de 2011, el Tribunal de Apelaciones retiró su opinión anterior, argumentando que un nuevo precedente de la Corte Suprema invalidaba la petición de Christine, por lo que la audiencia nunca se llevó a cabo. Otro detalle del caso, que había permanecido oculto, se reveló en 2013. Aunque Michael abandonó Estados Unidos poco después del crimen, se reveló que en 2006 los fiscales habían presentado en secreto una denuncia penal contra él, acusándolo de conspiración para obstruir la justicia. El hombre, que residía en Australia, enfrentaba la posibilidad de ser extraditado, o si decidía regresar voluntariamente a los Estados Unidos,
podría ser condenado a 3 años de prisión. Entretanto, Christine insistió en buscar beneficios legales. Así, en 2015, el Tribunal de Apelaciones revisó nuevamente el caso y llegó a la misma conclusión que en la primera ocasión. El equipo de la defensa cometió un error crucial al no investigar las pruebas de fentanilo presentadas en el juicio. El panel de jueces argumentó que debieron haber examinado las muestras de la autopsia de Gregory para buscar metabolitos de fentanilo producidos por el cuerpo cuando el hígado procesa la droga. Aunque esta decisión no revocó la condena, el caso fue devuelto a la Corte Federal para evaluar el impacto de este error en el veredicto final. A pesar de ello, el panel votó por un estrecho margen de 2-1 en contra de realizar la audiencia, lo que dejó el caso sin mayores modificaciones, una vez más. La historia de Christine ha sido ampliamente explorada, apareciendo en diversos programas documentales sobre crímenes reales. También sirvió de inspiración para varios autores, quienes profundizaron en los detalles y presentaron sus propias investigaciones. El caso de Gregory de Villers deja tras de sí una estela de preguntas y dolor. Lo que comenzó como una relación prometedora, terminó en una tragedia que sacudió no solo a sus seres queridos, sino a todos aquellos que se vieron envueltos en la búsqueda de la verdad. La lucha de su familia por esclarecer las circunstancias de su fallecimiento es un testimonio del amor que les unía a él, y aunque no podían traerlo de vuelta a la vida, sí podían proteger la verdad y buscar justicia en medio de la incertidumbre. Así lo hicieron. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.